Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El anuncio del presidente Enrique Peña Nieto en Europa sobre la discusión de la reforma energética en el seno del Pacto por México trajo nuevamente a debate el tema en nuestro país. Panistas, perredistas y priistas expusieron sus posturas sobre el tema. El PRD emplazó al gobierno federal a establecer claramente su posición y dejó en claro que su partido no permitirá la privatización de Pemex. Por su parte, funcionarios del gobierno federal y legisladores priistas aclararon que no se busca venderla para estatal, sino solo abrirla a la inversión privada. Mauricio González, Ernesto Cervera, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues empieza la discusión, una discusión que tiene que ver, yo creo que con algo que el presidente de la República lanza de manera muy clara y que es, lo hace no como un error, sino está frente a inversionistas extranjeros, en Financial Times, como uno de los ejes, digamos, de difusión de propuestas, y dice abiertamente la propuesta que se va a plantear en México tiene que ver con la modernización y apertura de Petróleos Mexicanos a la inversión privada. Por supuesto, allá recibe aplausos y aquí los panistas y los periodistas dicen, ¿y a qué horas no que esto se iba a discutir aquí adentro? No sé si es un desfase en los tiempos políticos. A mí lo que me queda claro es que la estrategia del gobierno es decir, señores de allá afuera, por aquí va, esta es la línea y sobre esto se va a negociar. Sí, lo que no puede es plantear de entrada un esquema timorato. Si vas a plantear una reforma energética en este país, tiene que ser a fondo, porque simplemente los problemas que ha acumulado Pemex durante décadas requieren reformas de fondo. Yo la verdad no veo opción para poner pues una reforma a medias, una reforma chiquita, algo que ya se hizo en el sexenio anterior. Pues y sí, en el anterior también. Si vas a abrir distribución, pues mejor no hagas nada, porque va a ser un desgaste político. Y yo creo que es correcta la postura de decir vamos a poner todo sobre la mesa y vamos a discutir todo. Lo único que no podemos hacer es empezar pues desde tratando de respetar todas las posturas políticas en este país, porque no da, hay que irse a fondo en esa materia. No da, pero yo francamente sí tengo mis dudas de que la estrategia sea la correcta por varias razones. Mira, una, por anunciarlo fuera de México, sin haber tenido una serie de conversaciones previas, una especie de acuerdo mínimo, por lo menos un acuerdo de qué se iba a discutir y cuándo se iba a discutir. Dos, porque faltan 3 meses para que empiece, en el mejor de los casos, empiece la discusión formal de esta reforma. En 3 meses se puede desgastar demasiado el tema, como de hecho ya lo vimos. ¿Cuál fue la reacción del PRD? Juntarse, ¿no? Y plantear una posición, yo diría, ahí sí, muy contundente, como dice Ernesto. Bueno, nada más que, exacto, nada más que el problema es que ahora el espacio para hacer la negociación se te complica, porque el PRD dice no a la privatización, no a la modificación del 27 constitucional, y entonces una discusión que ahí sí coincido totalmente con Ernesto, debería de darse en temas que son propios, digamos, del deterioro que ha habido en la producción petrolera, del exceso de gastos que tiene Pemex, de la falta de recursos que tiene Pemex para invertir, se transforma en una discusión ideológica, que es la discusión de si los recursos del petróleo son, ¿de quién son? ¿No? Bueno, pero yo creo que en todo caso la estrategia de gobierno era muy clara, era decir, yo no voy a desperdiciar la oportunidad de estar en el extranjero, en un foro como estos. En G8, por el amor de Dios. Y no voy a plantear el asunto, pero bueno, así es como se la jugaron. Aquí el problema radica en, a ver, definamos si el asunto, ¿qué es privatizar? ¿Privatizar es vender la empresa? Sí. Hay quien me decía, bueno, pues también privatizar es de entregarle los contratos a una empresa privada para que explote y explore y haga lo que pues, se necesita y a partir de eso obtenga determinados tipos de ganancias. Hemos visto en otros casos de modelos de colaboración de inversión privada en donde en Venezuela el modelo ha fracasado en muchas ocasiones y en donde pues hemos visto en Argentina en industria eléctrica donde de repente se queda sin luz y a quién le vas a ir a reclamar porque se trata de una entidad privada. Y cuidado con las modificaciones que se hagan en Pemex, porque, bueno, pues ya vimos lo que se hizo a la hora de desnacionalizar o desestatizar los bancos en México. Se los vendieron a los cuates y luego vino que ni eran ni banqueros, que no eran banqueros, y vino la crisis de 95 con un montón de rateros corriendo por todos lados con el dinero. No, bueno, pero hay contraejemplos también. También tenemos el contraejemplo de cuando se desnacionalizó o se privatizó la parte portuaria en el país. Lo que hemos visto es una caída enorme en las tarifas
por carga y descarga en contenedores. Los ferrocarriles. Los ferrocarriles también en materia de carga de mercancías en lo general. Podemos poner ejemplos de un lado y de otro. Lo único que te dice eso es cómo vas a hacer este proceso, llamémosle privatizador o no le llamemos privatizador. Lo que se requieren son cambios profundos en Pemex porque la situación no puede seguir en este contexto, no solamente en la parte de producción, en la situación financiera, en la manera como el gobierno federal le extrae absolutamente todos los recursos a Pemex, en la autonomía de decisión y de gestión de cómo invierte Pemex. Tiene las manos atadas desde hace 70 años y en ese contexto no se puede concebir una empresa competitiva a nivel internacional bajo la circunstancia que está viviendo Pemex en este momento. Pero aquí hay, perdón, Mauricio, aquí Sí, hay sí. también un problema. Tú quieres abrirlo al capital privado, que en una estructura absolutamente corrupta, en donde en vez de que los funcionarios sean los que se roben, pues qué tal que le entran al negocio los privados. O sea, aquí el problema no es solamente decir esto va a funcionar porque van a entrar capitales privados a hacer determinadas cosas, o le cambias internamente, Claro. o desbaratas elementos de control interno y pones una supervisión como la que tendría cualquier empresa A sana, nivel internacional. o si no, no te funciona. Bueno, es que es eso, lo que se requiere, y yo creo que cuando el gobierno habla de modernizar Pemex, no se refiere únicamente al tema de la privatización. Privatizar puede significar diferentes cosas para diferentes públicos. Y yo creo que sí hay que tener muy claro, privatizar no significa ceder la propiedad. La propiedad del petróleo puede seguir siendo de los mexicanos, es lo que dice la Constitución, ¿ok? Que la riqueza petrolera es de todos nosotros. El gobierno la ha administrado con resultados bastante malos, 25% de caída de la producción de crudo en 6 años, una empresa que gana dinero que es Pemex, pero que el gobierno le extrae todo por la vía de derechos y a impuestos y lo deja en números rojos sin recursos para invertir. Como no tiene para invertir, entonces no puede reponer ¿no? la caída de producción. Un detalle. El Pozo Cantarell se ha caído 76% la producción en 6 años y Pemex no ha sido capaz de reponerlo con otros pozos. ¿Por qué? Porque Estando le el falta petróleo ahí, dinero, el petróleo está ahí, Sí. le falta dinero, le falta tecnología. Entonces, privatizar no es, creo yo, Vender Pemex. ceder la propiedad del petróleo. Segundo, tampoco es vender Pemex. No. Privatizar puede ser asociarse con el que tenga el dinero y la tecnología, que son los recursos que en el corto plazo le faltan a Pemex a gritos, para que Pemex pueda aprovechar el petróleo y que el petróleo realmente sea una fuente de riqueza. En los últimos 6 años lo que tenemos es que la riqueza petrolera se ha empobrecido. Ese es exactamente el problema. Y el otro problema radica en que o le tumbas la cabeza al señor Romero de Champs Sí. y manejas o lo vuelves... Pequeño problemita también la parte Así es, laboral. porque el asunto también radica en que el sindicato, y no el sindicato, no los trabajadores, sino los liderazgos sindicales, se han terminado por apropiar de una buena parte de la renta petrolera y así no funciona. A ver, pero si yo te planteo lo siguiente, ¿por qué no se inicia primero la discusión sobre reforma sendaria? Si llegas a un esquema de reforma sendaria en donde vía aumento de impuestos o vía mayor recaudación, toda la discusión del IVA y de las exenciones para las grandes empresas, etcétera, que se irían abajo, tendrías a lo mejor la posibilidad de que Pemex con sus propios recursos pudiese hacer eso y no requiriera del capital privado. Yo lo veo exactamente al revés, Ezra. Perdón, A ver. pero ahorita la coyuntura económica te dice que primero discutas la energética porque es la que más te ayuda en términos de crecimiento. Y mira que después del crecimiento del primer trimestre te hace falta ese estímulo a la economía en su conjunto por la vía de la inversión, privada, nacional o extranjera. Y dos, la verdad es que el horno no está para bollos en materia inflacionaria, para que con el IVA, precisamente como corazón de la reforma fiscal, que no es el único tema, pero uno de los fundamentales que van a tener más debate, es exactamente al revés. Yo creo que es mucho más factible tener una discusión a fondo con todas las partes políticas de este país en materia energética antes de entrar en una discusión en la parte fiscal, porque nos puede llevar muchísimo tiempo y postergas lo que te da un empuje fundamental en materia de crecimiento por andar discutiendo algo que es fundamental, la fiscal, pero donde nos vamos a tardar un buen rato en ponernos de acuerdo. Yo creo, perdón, ahí sí tengo también una diferencia de opinión. Yo creo que tiene que ser una discusión en paralelo, porque la verdad es que una reforma en energía depende de lo que Así se es. pueda lograr o no Sí, se pueda sin lograr duda. en la parte de finanzas públicas. Al gobierno federal le falta dinero.
Si el gobierno federal no tiene una reforma fiscal exitosa que le genere más recursos, y estamos hablando de 3 o 4 puntos del PIB, cada punto del PIB son 160,000 millones de pesos, para poder gastar más, hacer frente a unos gastos que tiene ahí, no le va a poder dar a Pemex la autonomía presupuestal. Si no le ¿qué quiere decir? No le va a poder dar a Pemex la capacidad de que con sus propios recursos Pemex pueda invertir más y pueda crecer más y pueda producir más. Solito. Perdón, déjame la secuencia. Si sin Pemex no tiene esos recursos, Pemex no se va a poder modernizar. Entonces, aunque le pongas un cuerpo, un consejo que funcione, no el consejo ahorita que es un consejo de cuotas políticas, uno que funcione, que haga que la administración sea más eficiente, que poco a poco se vayan generando las relaciones con el sindicato de Pemex para que Pemex se modernice, como se hizo con Telmex. Cuando Telmex se privatizó, Sí, fue el exactamente sindicato lo que sucedió. de Telmex se fue modernizando y no dejó de ser una carga para la empresa como lo era antes de la privatización. Entonces, si no hay los recursos derivados de la reforma fiscal para eso, difícilmente la reforma energética va a poder ser eficaz, creo yo. Ahora, estamos centrando la reforma energética solamente en Pemex. Tenemos el otro monstruo que se llama CFE y en donde hay también una tarea enorme para permitir que México esté a la vanguardia en materia pues, de todas las energías alternativas en materia de electricidad. Y si no le entramos también a esa parte, México se va a quedar rezagado vis a vis lo que está sucediendo en todas las partes del mundo. Así como la parte fiscal, no solamente la discusión es el IVA, hay muchísimas otras cosas en términos de impuestos prediales, impuestos sobre la renta, gasto, ejercicio de la parte de los gobiernos y los Subsidios, estados. Ernesto, en energía eléctrica, que son por supuesto, terribles. También en la Los parte subsidios energética en no gasolina. solamente es la discusión de qué va a pasar con Pemex, sino qué vamos a hacer con toda la energía de este país. Somos un país increíblemente ineficiente. Y está un rum por ahí desde hace 2 o 3 semanas de cómo aumentar la productividad de las empresas en nuestro país, cómo somos un país más competitivo y productivo. Bueno, en el corazón de eso está cómo somos más eficientes en la parte energética. Si vemos la parte manufacturera, el peso de la mano de obra en la producción manufacturera nacional es 11%. El peso de los insumos energéticos en la producción manufacturera de México es 22%, es el doble. Y si queremos ser competitivos como país, le tenemos que entrar a la parte energética global. Ahora, el problema también radica en el hecho de que para llegar a un acuerdo de esta naturaleza tienes que partir del principio de que tienes que tronar privilegios. O sea, Sí. no, Claro. no Eliminar es rentas. solamente un asunto de que, bueno, aquí está mal organizado esto y entonces vamos a meterle y le permitimos a inversión privada. Aquí tienes que decir, a ver, sindicato esto, a ver, proveedores esto, a ver, en el asunto de Comisión Federal de Electricidad también. Sí. O sea, estás hablando de exactamente lo mismo de la reforma hacendaria. Vas a terminar, o la reforma en telecomunicaciones. Aquí no hay de que todos podemos quedar satisfechos. No. Esto no va a suceder porque lo que necesitas es, si quieres un cambio de fondo, tienes que quitarle a aquellos que se han venido beneficiando de esto que hoy se considera ilegítimo, ese privilegio. Ahí es donde los legisladores son cruciales, Ezra, porque en la medida en la que se pueda lograr un acuerdo en las cosas sustantivas, porque en las no sustantivas, pues esas son las reformas que hemos tenido hace 6 y hace 12 años en el tema energético. Pero un acuerdo en las reformas sustantivas apoyado por los legisladores, pues es lo que te da fuerza frente al sindicato. Te doy unas cifras del sindicato. Decíamos, la producción de crudo en los últimos 6 años, 25% para abajo. La plantilla laboral de Pemex creció de 140 a 150 mil empleados en el mismo periodo. O sea, en una situación donde la empresa no tiene dinero, el dinero que genera, que es mucho, las utilidades que genera antes de impuestos, se las entrega al gobierno y se queda en números rojos. Y por otra parte tienes gastos laborales que van en aumento. Se hizo un estudio en la universidad. Y pensiones. Y pensiones que además esas van a crecer explosivamente. Sí. Se hizo un estudio en la Universidad de Oxford en donde compara 70 empresas petroleras, las principales petroleras a nivel mundial. Pemex está entre las 10 peores en términos de ingresos por empleado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un exceso de empleados bestial. O sea, su productividad, como señalaba Ernesto hace rato en el tema manufacturero, es bajísima. Eso le tiene que quedar claro a los del sindicato. Ya se acabó la fiesta. Ellos que han sido
los privilegiados de un rentismo por décadas, no puede proseguir así porque entonces la empresa simplemente no da el ancho. Y eso es lo más vendible a la opinión pública. Bueno, pues ahí está el tema. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar precisamente con el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Barbosa, sobre el tema de reforma energética y también los planteamientos que hace la izquierda mexicana en términos de su relación con el Pacto por México, en donde no todos dentro de la izquierda están de acuerdo. Esto es Dinero y Poder. Se acercan las elecciones estatales y se encienden los ánimos entre la clase política, la reforma energética, la política como tal, los periodos extraordinarios. Bueno, pues acusaciones de apoyo al crimen organizado a candidatos, acusaciones a exgobernadores y el pleito entre panistas permean y enrarecen el entorno político. Incluso al interior del PAN y el PRD hay sectores que no apoyan a sus dirigencias por haber firmado el Pacto por México. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel, esta situación que se está dando dentro del Partido de la Revolución Democrática, a partir de una realidad muy clara, le sucede a Acción Nacional también, hay un acuerdo, hay una presencia del partido dentro del pacto y por otro lado hay lo que los propios diputados y senadores dicen, la autonomía del poder legislativo para tratar de gobernar y en ese sentido parecería que hay un choque constante. Todo el tiempo hay cuestionamientos de los sectores del partido hacia el presidente del partido por lo que implica la negociación del pacto. ¿Es un problema de cuestionamiento de liderazgos o es simplemente que aquellos sectores del PRD que no participan tan directamente de la toma de decisiones pues se sienten excluidos? Bueno, primero nosotros sí avalamos la participación de nuestro presidente nacional en la mesa de diálogo que se llama Pacto por México. Nosotros formamos parte de una izquierda mexicana que ha decidido dialogar, acordar, ha decidido no marginarse y ser partícipe de la transformación de las instituciones a través del diálogo. Eso que quede perfectamente claro. Los integrantes de órganos del Estado, como es el Poder Legislativo, tenemos que también establecer que la obligación constitucional de legislar la tenemos que ejercer a plenitud. Y bien se puede construir en una mesa de diálogo que no es de legisladores, como es el Pacto por México, pero también se debe de construir propuestas en las cámaras del Congreso mexicano. Y es lo que estamos haciendo. Cuando alguien acusó sorpresa sobre la decisión de senadores de construir una propuesta sobre reforma política, lo que dijimos nosotros, armonicemos lo que se hace en el Senado en este tema y en otros temas con lo que pudiera hacerse en otra mesa de diálogo. Pero no puede pensarse en que se estén construyendo propuestas sin legisladores. Eso que quede perfectamente claro, porque déjame abundar en algo. ¿Es parte del proceso legislativo la construcción de una iniciativa? Sí lo es. Porque miren, una iniciativa es un modelo que tiene reglas generales, reglas particulares, y que cuando se presenta, si se quiere preservar el modelo, se pueden hacer adiciones, modificaciones que preserven el modelo, porque si se hacen tantas que se cambia todo el modelo de la iniciativa, se estaría de verdad afectando eso. Miguel, ¿es compatible ser oposición y pactar de esta manera? Esto parece un gobierno de coalición dentro del propio pacto, en donde de repente hay elecciones y se pelean, salen de la sesión del pacto, todos muy sonrientes, amigos, y a la hora que salen empiezan a jugar a lo que es la lucha electoral. Esto funciona así. Bueno, yo primero decirte mi opinión como senador y como coordinador. Yo soy miembro de un partido, me siento legislador, senador, que tiene que acatar la línea política del partido y apoyo a la presidencia de mi partido en las decisiones que ha tomado frente a este escenario de diálogo que se llama Pacto por México. Lo repito porque parece que debo de hacerlo. Pero debo decirte también lo siguiente, para mí hubiera sido la estrategia, la táctica hubiera sido distinta. El pacto hubiera arrancado con una mesa mucho más grande que la que se llevó a cabo
el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec entre el presidente de la República, los dirigentes de los partidos políticos sentados en el pacto, los legisladores, y después nunca más un acto público sobre ello. Debió haber sido la construcción de propuestas sin actos públicos que vieran al presidente de la República con los presidentes nacionales de los partidos de oposición, porque tal parece que el presidencialismo ha estado devorando al pacto, lo ha estado utilizando para beneficios de rendimiento político. Y los presidentes de los partidos lo han permitido. Y los presidentes de los partidos han admitido esa lógica de funcionamiento. Yo distingo perfectamente que el pacto hay que preservarlo, hay que cuidarlo. Es una mesa transformadora. Habrá pacto por mucho tiempo, independientemente de las circunstancias, pero quedó evidenciado que, por ejemplo, el adendum que se firmó después de los hechos de Veracruz, la crisis de Veracruz, no sirvió de mucho, porque los gobernadores no fueron controlados, siguen ejerciendo recursos públicos, siguen manipulando los procesos electorales en sus estados, y todas esas fotografías políticas de todos los gobernadores de las 14 entidades en elecciones suscribiendo un documento para poder llevar a cabo procesos electorales absolutamente limpios, fue una foto. No. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, distinguir. Yo creo que el pacto como mesa ya no funcionará como la mesa alegre, como ha estado funcionando, pero seguirá funcionando para construir propuestas, y si son legislativas, con legisladores, porque es inadmisible que se siga construyendo propuestas sin legisladores. Miguel, mal que bien, el pacto ha funcionado en esta primera etapa. Se han aprobado reformas estructurales importantes en donde todos los partidos han estado de acuerdo, incluyendo a los propios legisladores, pero hay temor. Hay temor que después de las elecciones, independientemente de cuál sea el resultado, alguien va a estar enojado y se va a resquebrajar este mecanismo, pues que antes parecía bastante sólido, hoy parece bastante endeble, y en ese contexto vienen dos muy importantes hacia adelante en periodo ordinario, la fiscal y la energética. ¿Ya no va a servir el pacto? ¿Se va a resquebrajar? ¿Tenemos o no tenemos los mexicanos esta certeza hacia adelante de que podamos contar con un vehículo específico para pensar en el largo plazo, para abordar estos problemas, estas reformas que hemos postergado por tanto tiempo? Bueno, debo decirte que la mesa de diálogo entre gobierno federal y partidos políticos es una mesa de actores políticos que tienen estrategias. Y un partido político, la estrategia que tiene, la estrategia que desarrolla es alcanzar el poder público por la vía electoral. Y entonces, quien debió haber cuidado todas esas circunstancias son cada uno de los actores, pero sobre todo el gobierno federal. Y sin duda que los resultados electorales ponen una condición por la cual hay que transitar. Yo veo a los presidentes nacionales haciendo esfuerzos para ello. Tienen presión de parte de su militancia, de sus órganos, y están actuando con estrategia para mantener la mesa del diálogo. No es ayudado en eso por el gobierno federal. Lo ha dicho repetidamente el presidente Zambrano. Son los gobernadores los que ponen en riesgo y bajo presión al pacto. Pero miren, ¿sin pacto hubiera habido diálogo? Sí. Pero antes acuerdo no. Y después. ¿De acuerdo? El pacto lo que ha favorecido es el apresuramiento de la construcción de los temas a transformar, los grandes consensos. Pero desde luego que el pacto debe ser la instalación de una nueva cultura en el ejercicio del poder. Y la evolución del ejercicio del poder no puede ser otra más que su democratización. Y yo quiero, para no desarrollar el concepto de democracia, decir que para mí, ¿sabes qué significa para eso? A saber. El cumplimiento de la ley, nada más. Oiga, senador, usted nos habla del pacto como una instancia de diálogo, una instancia para construir acuerdos, pero a mí me da la impresión de que en esta reunión de los directivos y de las personas más visibles del PRD, pues como que se adelantan en el tema de la reforma energética, ya pintaron su raya, por decirlo de alguna manera. Básicamente hay una posición del PRD respecto al tema energético y nos dicen no a la privatización, no a la modificación del artículo 27 constitucional.
como que ya le quisieron ganar terreno, se le quisieron ganar tiempo al gobierno que todavía no presenta su propuesta, ni al PRI, ni al PAN, ni a los otros institutos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo de manera tan anticipada? De todas maneras sabíamos que se iba a discutir hasta agosto, septiembre, en el mejor de los casos. Bueno, primero quien arrancó este debate se llama Enrique Peña Nieto. Cuando va a Londres y hace una declaración que tiene que ver con haber ya tenido el acuerdo con partidos políticos sobre una propuesta de reforma energética con características generalmente dichas. ¿Eso qué estableció? Pues el arranque del debate por el petróleo en México. Nosotros tenemos meses que hicimos nuestro planteamiento, ¿sí? Asumimos el planteamiento que nos hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de 8 ejes rectores. Acabas de referir algunos de ellos. Y estamos desarrollando la propuesta legislativa de esos 8 ejes rectores, mediante reformas a 12 ordenamientos legales vigentes y la creación de una nueva ley. Y establecimos cuáles son los parámetros generales. Es importante que ya se presenten las propuestas, porque alguien dijo, va a ser hasta de periodo extraordinario. Bajando del avión, ahí en Mérida, alguien dijo, va a ser esta reforma de periodo extraordinario. ¿Cómo puede ser posible? Otro dijo, ahí les doy mis votos del PAN para que alcancen su reforma constitucional. ¿Cómo es posible que se vea eso así? Es un tema profundísimo el del petróleo, es un tema de país, no es un tema simple de mayorías legislativas. Tendrá que debatirse y es bueno que se presenten las propuestas, no es malo. Nosotros vamos a participar en el debate por el petróleo en México con nuestra propuesta. No somos un partido del no, vamos a proponer y vamos a ver a dónde llega ese debate por el petróleo en México. Pero sin reforma constitucional, dicen los perredistas. Establecimos el parámetro inicial sin reforma constitucional, así es. Ahora, el problema radica en que si legislan, hacen un determinado cambio a la legislación secundaria y esta pues puede ser impugnada y decir, pues aquí hay una ley secundaria que permite apertura, inversiones, pero alguien va a llegar, ya sabes, ahí dentro del PRD y más a la izquierda que quieren pararlo, y va a decir, no, más que el problema es que esta ley es anticonstitucional y nos vamos a la Corte, que ella decida qué es y va para atrás. ¿No hay ese riesgo? Mira, por eso hay que ver cuál es el debate por el petróleo. Nosotros fijamos parámetros y hemos dicho que para nosotros no hay temas tabús que debemos de sacar. Vamos a analizar y a debatir lo que se presente, pero no vamos nosotros a arrancar un debate fijando posiciones débiles, fijando posiciones que no se entiendan, y por eso establecimos perfectamente nuestra propuesta. O sea, que no se nos vea que en un debate una de las partes gana todo. Nunca, nunca. Un debate es para alcanzar un acuerdo. Vamos a ver cuál es la propuesta del presidente Peña, que no la presenta, sino la anuncia allá en Londres, y ahora la quiere resolver diciendo que no va a tener propuestas si no es la propuesta del pacto. Por cierto, qué difícil situación para la dirigencia del PRD de participar en una mesa de diálogo de donde salga una propuesta de reforma energética que lleve a reforma constitucional. Qué difícil, ¿no? Pues sí, yo me imagino, pues ese es el problema de ustedes, no mío. Pero bueno, el problema aquí también radica en términos de lo que el PRD y la izquierda quieren hacer como parte de esta alianza con el Partido Acción Nacional. O sea, aquí hay un concepto de bloque opositor que está incluso en las distintas elecciones. Ahora tienen un problema que los panistas no saben bien a bien cómo, pues ya se perredizaron, dicen algunos, ¿no? Ya se empezaron a pelear entre ellos y todo el asunto de los dineros. ¿Hasta dónde esta idea PRD-PAN como bloque va junta? Porque parecería ser que a la hora de las discusiones con respecto a reforma energética y reforma fiscal, no van juntos. No, nos identificamos perfectamente cuál es la posición del Partido Acción Nacional. Invitamos a todas las fuerzas políticas a compartir nuestra propuesta, al propio PRI. Yo quiero preguntarme cuándo el PRI abandonó el nacionalismo revolucionario. ¿En qué momento se volvió neoliberal? ¿Cuándo dice que los tabús hay que ponerlos en el bote de la basura? ¿Cuándo han sido los utilitarios de un discurso y la construcción de una versión de la historia de ellos? Por favor, eso es un debate que hay que, ojalá pero ya no lo instalemos, ya no, ya son modernos. Ya, bueno, pues sí, ¿no? Son modernos, bueno, bien. Entonces lo que te diré es que no hay bloque opositor,
Ok. No hay bloque opositor con el PAN. En el Senado establecimos una alianza para poder revisar las propuestas sobre políticas públicas que en su momento llamamos políticas públicas insanas, pero sin ser obstruccionistas. Que no se vuelva a repetir lo que hizo el PRI por 12 años. Obstruccionismo legislativo. La peor obstrucción legislativa no es la toma de tribunas, que por cierto no vamos a tomar tribunas, ni vamos a hacer plantones. ¿En el Vamos Senado? a hacer En el en la Senado, Cámara de en el Diputados. Senado, en la Cámara de Vamos a Diputados, hacer- quién sabe. Vamos a hacer el debate correcto. Sí. No vamos a tomar tribunas, ¿sí? Porque ese es el problema de la izquierda, ha sido de que ha siempre debatido, analizado, ha propuesto, pero ha hecho algo, por lo cual todo se echa para atrás. Pero no vamos a cometer errores, por lo menos de nuestra parte en el Senado. En el Senado, sí, porque en otro lado está más difícil. Finalmente, esta visión que tienes rápidamente de lo que sería, ¿qué pasa con el PRD después del proceso electoral del próximo 7 de julio? Bueno, tenemos que participar en un sinnúmero de reformas, de temas, completar la reforma a telecomunicaciones, que son reformas a 16 ordenamientos, 4 nuevos y 12 vigentes, reforma a ley secundaria en materia educativa. Tenemos para finales de agosto que aprobar la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Tenemos que quitar la falta que tenemos en 5 leyes sobre la reforma de derechos humanos, la constitucional del 2008. Tenemos que poner en marcha 4 leyes de la reforma de Es un chorro de trabajo. Pero Sí, muchísimo, bueno, Pero, muchísimo. Miguel, a ver, ¿sí? con miras al 2015, después de estas elecciones, un PRD sin López Obrador, ya Eso- con su propio partido. Es un PRD que necesita instalar en la sociedad la percepción de que somos una fuerza política confiable para gobernar y perfectamente diferenciada de López Obrador. Repito, que le vaya bien a Morena y a López Obrador, pero que le vaya mejor al PRD. Miguel Barbosa, senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Erra. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En el Senado, ahora sí que dinero o poder, la bancada del PAN en el Senado de la República se encuentra en medio de una crisis política entre los dos grupos, los calderonistas y los maderistas, todos contra todos, a ver quién puede matar al otro y acaba con el partido. Lo que perfilan como un problema interno en busca de democratizar su bancada y transparentar el uso de recursos, es más una lucha, es cierto, por el presupuesto y por la sucesión al interior del Partido Acción Nacional para la presidencia del mismo. Es la demostración más clara de cómo no se puede asimilar una derrota. Yo creo que el único paralelismo, bueno, no el único, uno de los paralelismos que se me ocurren es el que le pasó al PRI tanto en el 2000 como en el 2006. Quizá en el 2006 finalmente le pudieron dar la vuelta y encontraron en la figura de Peña Nieto el canal para salir. En el 2000 era lo mismo, era Roberto Madrazo contra la maestra Elbester Gordillo, se mataron ahí entre ellos, Madrazo se quedó con el partido y lo destrozó. Hoy, Felipe Calderón, que ya está de regreso aquí para tratar de calmar a sus niños, bueno, pues lo que ha hecho es seguir como grupo cuestionando directamente al propio Gustavo Madero como pues, líder del partido, sin que éste tenga la capacidad de encontrar un mecanismo de negociación en un espectáculo. Pues yo escribí la Pobrísimo. semana suicida Sí, en términos del Partido Acción Nacional. Sí, mira, más allá del timing político que es nefasto para el PAN frente a las elecciones que habrá dentro de unas cuantas semanas, yo te diría, revela verdaderamente una crisis importantísima dentro del partido. Yo te diría hasta de algo que se ha jactado el PAN durante décadas, que es su calidad moral frente a los otros partidos. Y número 2, esta por primera vez partición del PAN en diferentes sectas, como dicen por ahí, esta perredización del PAN está poniendo en evidencia no solamente falta de liderazgos, sino que efectivamente no saben para dónde jalar. Y yo no sé si se pueda remediar poniendo una autoridad de esos grandes pues reflectores que pueda tener alguno de los miembros egregios del PAN
para poner en orden a las diferentes sectas, yo creo que no se va a arreglar nada más con eso. Es tal el distanciamiento que está entre las dos, son tales las patadas que ya se han dado entre los dos que difícilmente van a poder Pero que perdonar. no tiene absolutamente ninguno, no es un problema de que estuviesen discutiendo el perfil del partido, que si el Sí, partido no. tiene que ser más de centro, que si hay que echar a los del Yunque, que si es necesario volverlo un partido más ciudadano. Es una disputa por poder Y por entre dinero. en los que hay quienes están ligados a Calderón y quienes están ligados directamente a Gustavo Madero, y eso es prácticamente Sí, es por poder, ¿no? Y eventualmente que un grupo tome el control del partido y que de ahí en adelante puedan tratar de recomponerlo, pero efectivamente no están discutiendo los temas centrales de la estrategia política. Están en una lucha, como dice Ernesto, agarrándose a patadas todos los días en un espectáculo francamente deplorable. Yo creo que, después de los resultados de julio del año pasado era previsible la crisis del PAN, pues, se quedaron Y más, que, muy y mal más con la posicionados. presencia de Madero quedándose como presidente del partido. Con la que creo presencia que fue de un Madero, error que era, también. en mi opinión, era una presencia, digamos, un liderazgo relativamente débil. Madero ha encontrado dentro del pacto, entre otras cosas, un mecanismo para fortalecerse políticamente, Claro. para ir aglutinando cierta fuerza dentro del PAN para hacerle el contrapeso, pero bueno, la reacción, digamos, del grupo de los simpatizantes del expresidente Calderón, ¿no? El senador Cordero, Lozano y otros más, pues que han tenido una reacción honestamente muy, muy violenta, muy virulenta. O sea, toda la ropa sucia la han lavado varias veces en los medios de comunicación. Eso en ningún lado del mundo te va a llevar a un buen resultado. Y efectivamente, ¿qué es lo que el PAN ha perdido? Bueno, el PAN ha perdido sus valores tradicionales, la defensa de la democracia, ¿no? El dedazo adentro del PAN, bueno, pues es más grande que el que tuvo el PRI. Que esa ¿no? es la discusión en el Senado, finalmente. En los estatutos del PAN dicen el presidente del partido puede nombrar al coordinador en consulta con los senadores, nada más en consulta. Y Pues, los senadores ya los le dicen, consulté y nombro al que no me da me la nombro al gana. que yo quiero. Y los senadores le dicen, perdóname, pero aquí hay 23 senadores de 36 que no estamos de acuerdo contigo. Eso no lo solucionas porque es un problema directamente de liderazgo, punto. Así es. Y luego tienes senadores panistas ofreciéndole al Ejecutivo su apoyo en la reforma energética, sin consultar al resto del Que partido. era un poco la propia queja de Barbosa hace unos momentos. Oye, un momentito, Así vamos es. con ustedes, no hay ningún problema. Nosotros también le entramos, no estamos Así es. aquí para levantar la mano. Ya Ahora, se acabó que esa época. yo creo que el PAN tiene además otra crisis, que esa todavía no se ve que la vaya a enfrentar, ni se sabe bien cómo lo va a hacer, que es la crisis frente a la opinión pública. Los partidos políticos, por definición, están desacreditados en general, pero bueno, la gente hace una evaluación y dice, a ver, en 12 años de administración panista, ¿no? Fox, Calderón, la economía fue significativamente mejor manejada, no digo con mejores resultados, digo mejor manejada que antes. Yo creo que la respuesta es no fue mejor, probablemente no fue mucho peor, pero tampoco se nota un avance en ese sentido. Se mantuvo la estabilidad. Digamos, Hasta ahí. yo no digo que haya sido malas gestiones, yo nomás digo, No no hay crecimos una más. diferencia, exacto, no hay una diferencia sustantiva con lo que sucedía en las administraciones priistas. bueno, porque no tuviste crisis, La economía eso es lo que tiene te van a ciclos. argumentar. Tuvimos la Los- del 2008, 2009. Pero también Está bien, pues, pero no hay crisis periodos en internas el provocadas no por ti. autoinfligida. Así Así, es. bueno, está bien. La inseguridad les explotó, o sea, les explotó de una manera tremenda que ahora pues también no se encuentra la forma de enfrentar y de corregir el problema. Y no hay un líder visible dentro del partido. Es que ese es un punto fundamental. ¿Quién No es hay el un que va a líder. tomar las riendas para reconstruir la doctrina, los principios, el tema de la corrupción? Pues, ¿con qué cara va a salir ahora el PAN a hablar de anticorrupción? Y están convencidos además de que esto no les va a afectar en las elecciones, que es un asunto del Híjole, Distrito yo quiero Federal. ver, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa en el domingo 7 de julio. Ahora, si ganan en algunos, bueno, digamos, hipotéticamente, A ver si qué pasa ganaran Baja Baja California California y si ganan algunas de las plazas principales, pues yo no tengo tan claro que el presidente Madero se vaya a retirar del PAN. Entonces la discusión va a seguir y las patadas yo creo que se van a acelerar. Sí, ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Este problema viene desde que se nombró a Josefina Vázquez Mota candidato y ahí vienen los Ahí está. Y Ernesto resquebrajamientos. Cordero saboteó todo lo que pudo hacer en la campaña. Bueno, Así ahí es. están divididos desde Desde entonces, ese entonces. no es de ahorita. Y donde tampoco el presidente de la República, Claro. Calderón, le dio el apoyo en lo que legalmente podía dárselo. Vámonos a una pausa y vamos a platicar con usted directamente sobre la Reserva Federal Norteamericana y los estragos que causó esta semana. Esto es Dinero y Poder.
El panorama de la economía mundial es bastante gris. El endeudamiento de Estados Unidos, la recesión en la zona euro, el estancamiento de la economía de Japón y la baja en el crecimiento chino afectan, por supuesto, el panorama económico. A pesar de que hay avances en algunos sectores de la economía, aún las amenazas de una recesión mundial están presentes, y más aún con esta idea de la Reserva Federal del señor Bernanke, que así como comunicador no se ganaría el premio Nobel, ni el no. premio Pulitzer, ni nada por el estilo, tratando de explicar lo que no quiere explicar. Lo que hizo fue reventar mercados hasta que el día de ayer, mágicamente, un dato malo de la economía norteamericana termina por recuperarlos. O sea, la idea de que la Reserva Federal iba a dejar de comprar 85,000 millones de dólares en bonos cada mes hizo que los mercados dijeran: vámonos, esto se va a venir abajo, va a haber una caída, esto no es suficiente. De repente aparece un dato de crecimiento económico en Estados Unidos que suponían que había crecido en el primer trimestre 2.4, fue 1.8 y dijeron: maravilloso, esto quiere decir que los 85,000 millones de dólares seguirán fluyendo, porque además hay una inflación muy baja y no hay de otra. El temor por otra recesión obligará a la Reserva a seguir con la fiesta del dinero. Luego ya veremos cómo le hacemos para parar. A ver, Ezra, si tú analizas el comunicado de la Reserva Federal, no dice absolutamente nada diferente de lo que venía anunciando en los comunicados anteriores. Dice que mantiene la tasa de interés donde está y que va a seguir durante todo 2013 y 2014. Echándole ojo a la economía. Nada más. Pero manteniendo esos 85,000 millones todos los meses. En la conferencia de prensa posterior al anuncio de la Reserva Federal, ahí sí Bernanke la regó. La regó porque dijo: sí estamos evaluando en qué momento del año que entra, de 2014, y cómo le vamos a hacer para quitar esos 85,000 millones y cómo le vamos a bajar. Eso sí espantó brutalmente a los mercados, porque todavía no hay indicadores contundentes de que la economía estadounidense se esté recuperando. Sí hay indicadores que parecen electrocardiogramas. Yo te diría, los más favorables están hoy por hoy vinculados en Estados Unidos a la parte hipotecaria. Las ventas de casas van bien, los precios de casas van bien, la confianza del consumidor va bien, pero luego hay otros datos en materia de capacidad utilizada y de producción industrial que no necesariamente van bien. Y si a eso le juntas lo que pasa en Europa, los más afectados con la conferencia de prensa de Ben Bernanke fueron los europeos. Dijeron: horror. Ahora, con un crecimiento así como el que tiene ahorita Estados Unidos, de aquí a fin de año yo no veo la posibilidad de que la Reserva Federal disminuya en 85,000 millones de dólares el apoyo mensual. Así es. Y en una de esas, dicen algunos, hasta lo tendría que aumentar si es que el segundo semestre se le viene para abajo, ¿no? Esa es exactamente la lectura que hicieron los mercados en los últimos 3 o 4 días, y por eso las bolsas volvieron a subir. Ahora, ¿qué te refleja eso, Ezra? Te refleja que los mercados están extremadamente nerviosos porque saben que es inevitable que las tasas de interés se tengan que subir, o dicho de otra manera, que la Reserva Federal retire esta enorme cantidad de liquidez que ha introducido al mundo, porque son dólares que no se quedan en Estados Unidos, son dólares que circulan. A México. A ver, México. explícame cómo es posible que le inyecten 85,000 millones de dólares y no tengan inflación, cuando no tienes una producción en ese nivel. Ese es un punto buenísimo, porque mira, exactamente, o sea, el medio circulante, o sea, los medios de pago en Estados Unidos, ¿no?, que propiciados por este incremento de la liquidez de la Reserva Federal, han crecido aproximadamente un 45, digamos casi 50% en el transcurso de la crisis, en los últimos 4 años. En circunstancias normales, eso ya probablemente hubiera llevado a Estados Unidos a una inflación de 2 dígitos o muy cercana a eso, ¿ok? La razón por la que no ha sucedido es porque el dinero se ha regresado de alguna manera a la propia Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal echa los dólares a circular, los bancos captan parte de esos dólares y en lugar de prestar más compran a personas bonos y empresas, parecen bancos mexicanos. Parecen bancos mexicanos y una buena parte de esos recursos se los regresan a la Reserva Federal en forma de reservas. Por eso, en parte, no se ha generado esta presión inflacionaria, pero el dinero está ahí. En el momento en el que los bancos se decidieran a prestar, y ese va a ser el momento en el que los clientes les empiecen a pedir prestado, esa lana se va a ir a la economía
y se va a materializar la presión inflacionaria. Y esto quiere decir que dentro de algunos meses, 12, 20 o 24 meses, probablemente vamos a estar discutiendo cómo bajar la inflación a nivel mundial, ¿ok? Pero bueno, eso está todavía lejos. El chiste es que los mercados leyeron lo mismo que tú estás diciendo, que se va a posponer este incremento de las tasas de interés y entonces, bueno, simplemente se repusieron las bolsas. No es así de totalmente, sencillo. Ahí Ahora, van. déjame, me tomo un minuto. Es como cuando tú vas al doctor y desafortunadamente tienes cáncer, un cáncer grave, el doctor lo sabe, no hay manera que te lo diga poco a poquito y que te lo diga suavecito. En algún momento tiene que decir, señor, usted está enfermo de cáncer y probablemente se va a morir. Es lo que tiene que hacer la Reserva Federal y por eso es tan difícil. Bernanke ha escrito varios libros. Es increíble que alguien que ha escrito varios libros ahora resulta que no sabe comunicar en una Pues no conferencia de sabe. prensa. Pues es que no es No que es no lo mismo sepa. leer que escribir, que hablar. Eso es cierto, pero el punto es el siguiente. Tiene que dar la mala noticia que en algún momento, y cuando lo dé, los mercados se van a volver a ajustar a la baja. Por eso cuándo va a suceder no lo sabemos exactamente, pero antes de que termine el año vamos a ver otro episodio parecido. Ahora, ¿cuál es el cóctel? Si la Reserva Federal efectivamente baja, las tasas de interés van a subir y no solamente le pega al crecimiento de Estados Unidos, le pega a todos los demás países del mundo. Acuérdate lo que pasó en el 2007, 2008. Todos estos países que no tenían aparentemente ningún problema, Portugal, España, Italia, Irlanda, etcétera, pues ahí la llevaban y tenían medio escondido su numerito. En el momento que suben las tasas de interés en Estados Unidos Bueno. por los bonos chatarra vinculados al sector hipotecario, esos países revientan. Y ese es el pánico que tienen ahorita. Europa está fatal en términos de crecimiento, está en una recesión nuevamente. China no está jalando. Japón se está desacelerando bestialmente. ¿Quién va a reponer ese crecimiento con una tasa de interés todavía más alta? Ese es el miedo y el pánico que tienen en términos ya no solamente pues de lo que vemos en los periódicos publicados, que si Europa está decayendo 0.5% y que si Estados Unidos nada más crece 1.8%. Los fenómenos sociales que se derivan de ese bajo crecimiento son brutales, especialmente en Europa. Ahí están también dos ejemplos importantes de pues la reacción social ante problemas de orden económico. Lo que sucede en Turquía, lo que sucede en Brasil. Clases medias que avanzaron Salen a en la dos calle. modelos importantes de crecimiento, de desarrollo, y de repente es esta clase media que otra vez por asuntos que no parecen tan importantes, o sea, que la construcción de un edificio en un parque al lado de la Plaza Taksim, en el Parque Gezi en Estambul, te genere un movimiento social ya de cuestionamiento del régimen islámico, o que el aumento de transporte, del precio del transporte en Brasil, que ya lo echaron para atrás, Sí, termina claro. cuestionando y Terrible lanzando a para la los calle a las brasileños. masas, en un modelo de crecimiento, en los dos modelos de desarrollo y crecimiento que no estaban en crisis. No, ¿sí? esas economías Como tal. emergentes, al contrario, están Eran catalogadas los como las de modelos. mayor crecimiento potencial ¿Y qué hacia pasó? adelante. Bueno, no vayamos tan lejos. Sí, hay un agotamiento. Esos son detonadores. No quiere decir que sea tan grave el aumento del precio del transporte No, o el así famoso es. parque en Estambul. No, bueno, pues no vayamos muy lejos. Aquí también ya tenemos algo de caldo de cultivo. Tú ves qué es lo último que ha sucedido en términos, por ejemplo, de crecimiento de la inflación en alimentos en nuestro país. Ha fluctuado entre 8 y 10% en los últimos 8 o 9 meses. Y en frutas y verduras 15. Y en Sí, pecuarios, bueno, pero 16. el punto, sí, para no irnos a los chiles y a los jitomates, que eso Sí. yo creo que es lo anecdótico, sino decir, oye, con ese crecimiento de los precios de los alimentos y los alimentos que consumen entre 40 y 50% del gasto familiar, el aumento de sueldo que le dieron a las familias mexicanas al principio de este año le está alcanzando escasamente para comprar alimentos y no le queda absolutamente nada extra para salud, entretenimiento, transporte, Bienes etcétera, que duraderos. también están subiendo de precio. Entonces, ¿qué sucede? La gente se va cansando, se va cansando, se va cansando, se va cansando, y llega un momento en el que cosas como esta, ¿no? Un incremento en el precio de las tarifas de transporte o cualquier otra cosa que parece relativamente menor, hace una explosión. Es como un gas que se va acumulando, se acumula, pues claro, llega alguien, le prende un cerillo, pues de repente revienta. Además aprovechan circunstancias en ambos países con una enorme visión para el mundo entero. En los dos lugares hay mundiales ahorita, bueno, en una la Confederaciones Sí. y en el otro la Copa Mundial Sub-20.
ahí, Y eso te da claro. Te da foro Te da y foro, te llama la supuesto. atención, ¿no? Y una manifestación que a lo mejor pudo haber sido pasajera, pues se hace con una reverberancia internacional y con los ojos de todo el mundo Ahora, puestos ahí. finalmente, lo cierto es que países como México, que tienen una solidez estructural en términos de manejo de deuda, Estabilidad en términos- macro, ¿sí? sí. Es, en términos macro, digamos, son los que te dan mayor posibilidad de defensa, en donde el capital extranjero, que estará por dirigirse, en términos de mercado emergente, pues yo no veo otro lugar donde puedan moverlo que no sea México. Ya tienes a India en problemas, ya tienes, por supuesto, A China con un China crecimiento muy problema, bajo, y Rusia con un Rusia. problema. Lo pueden muy mover a serio. Indonesia, lo pueden mover a pueden mover- Vietnam, eso lo pueden sí. mover a otros Corea del países Sur. asiáticos. Pero nada más. Nada más. Pero sí, nosotros estamos en Ahí la está. lista y Y habría que ojalá que aprovecharlo. conservemos esa estabilidad macro. Porque Hay que es- crecer más. es lo Eso que sí, nos eso atrae. viene con otras reformas. Mauricio Así es. González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.